Con el paso de los años, David fue madurando y además de ser un alabador y un adorador, también David se convirtió en un tremendo profeta de Dios. De hecho, muchos de sus salmos son proféticos. Y es impresionante la precisión profética que algunos de ellos tienen. ¿Saben algo? La música, la alabanza y la adoración están íntimamente relacionados con el fluir profético, como que no se puede separar una cosa de otra. Cuando David ya era rey o fue rey, como acabamos de mencionar, organizó a los levitas en 24 turnos para que ministraran continuamente ahí en el templo de Salomón, cuando este fuera construido. Pues bien, los idóneos en el ministerio musical fueron nada menos que los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, quienes además de ser excelentes músicos, también fueron tremendos profetas de Dios. Si tan solo esto entendieran los músicos, que el fluir profético está ahí muy relacionado con la música, yo creo que sería de tremenda bendición para todos. En Primera de Crónicas, capítulo 25 y verso 1 se nos dice lo siguiente: Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen, fíjese bien, con arpas, con salterios y címbalos. Con arpas, con salterios y címbalos. Pero notemos, para que profetizasen. Así que la profecía está involucrada muy profundamente en el ministerio musical. A propósito, es interesante, ahora que mencionamos acá a Emán, que este personaje, Emán, heredó el ministerio profético de su abuelo. ¿Quién era el abuelo de Emán? Era Samuel, el gran profeta y juez Samuel. Eso lo encontramos ahí en Primero de Crónicas, capítulo 6 y versículo 33. Otro caso donde vemos que la música desata, hermanos, la unción profética, lo podemos ver cuando los moabitas se levantaron en contra de Israel. Los de Judá y los de Idumea apoyaron a Israel para pelear contra Moab. Pero a los 3 días de camino resultó que les faltó el agua para el ejército y también para sus caballos. Así que consultaron al profeta Eliseo. Y veamos lo que ahí sucedió en Segundo de Reyes, capítulo 3 y versículo 14. Dice: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor, dice el verso 15, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. O sea, mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, y empieza a profetizar. Haced en este valle muchos estanques, etcétera, etcétera. Pero notemos pues cómo la música ungida atrajo el fluir profético en Eliseo. Otra escritura que ya mencionamos que prueba esta verdad está en 1 Samuel, capítulo 10 y versículo 5. Eso lo citamos muy al principio. Cuando Samuel le dio las indicaciones a Saúl después de haberlo ungido, vemos lo que le dijo a
Saúl. Mire lo que dice ahí: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta, arpas, y ellos profetizando. Notemos entonces la relación. La música ungida y las profecías van de la mano. Hay una relación entre la música y el fluir profético. Ok, sigamos adelante. Ya vimos entonces cómo la forma, hermanos, de adoración fue cambiada totalmente por David. Pero fue por dirección y por inspiración de Dios. Prácticamente los sacrificios literales fueron cambiados a sacrificios espirituales. Podríamos decir que David, hermanos, de alguna manera se salió de la sombra y se trasladó a la sustancia. David, en una época de su vida, como que se trasladó, digámoslo así, de la dispensación de su tiempo, que era la dispensación de la ley, a nuestra dispensación, a la dispensación de la gracia. Hay muchas situaciones que podríamos, hermanos, compartir sobre David, y ese es su paréntesis de gracia que él vivió dentro de la ley, pero voy a limitarme en decir lo que ya mencioné en cuanto a los sacrificios. En el tiempo de David, los sacrificios dejaron de ser literales, ahí en el tabernáculo de David, dejaron de ser literales y se convirtieron en sacrificios espirituales. Ahora eran sacrificios de oración, sacrificios de júbilo, de alabanza, sacrificios de adoración delante de la misma presencia de Dios ahí en el monte de Sión, donde estaba el tabernáculo que él había edificado. Ahora, lamentablemente, esa preciosa visitación de Dios, acompañada de mucha música, de mucha adoración ungida, pronto se perdió. Así que poco más de 2 siglos después de David, hermanos, el profeta Amós profetizó algo muy, pero muy interesante. Él dijo que Dios iba a reedificar, que él iba a reedificar nuevamente el tabernáculo de David, que a esas alturas se encontraba ya caído, a esas alturas se encontraba ya aportillado, a esas alturas se encontraba ya en ruinas, digámoslo así, espiritualmente hablando. Y aunque hubo preciosos brotes de ese lindo mover después de esa profecía durante la época de Ezequías que ya vimos, también durante la época del rey Josías, y aún en los días de la restauración, hermanos, después del cautiverio babilónico, también hubo brotes de ese mover de David, del tiempo de David, ¿entiende? Como que reaparecieron nuevamente unos brotes de avivamiento, pero pronto desaparecieron. La verdad es que esa profecía de Amós no aplicaba para la época ni de Ezequías, ni de Josías, ni del tiempo de Esdras y Nehemías, donde también hubo brotes de una restauración del tabernáculo de David. No aplicaba para ellos. La profecía de Amós aplica para nuestra época, la dispensación que hoy estamos viviendo, la dispensación de la gracia, del Espíritu, de la iglesia. La profecía de Amós dice así, en el capítulo 9 y versículo 11: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. En esta profecía, hermanos, vemos que Amós revela la importancia de lo que David había hecho al construir un nuevo y sencillo tabernáculo en Sión, donde colocó el arca del pacto. Y muestra también la importancia
de la restauración y organización de la adoración continua que Él estableció delante de la presencia de Dios en ese entonces. Pues básicamente eso era lo que se hacía en esa tienda, en ese tabernáculo de David. Ofrecer sacrificios espirituales, alabar y adorar a Dios continuamente con música ungida. Eso es lo que vemos acá en la profecía de Amós capítulo 9 y versículo 11. La importancia de lo que David hizo en su tiempo. Y sabe, fue hasta 800 años después de Amós, 800 años después de Amós, que los líderes de la iglesia primitiva entendieron que esa profecía, hermanos, en realidad era para su tiempo. Era para su tiempo. Era para nuestros días, para nuestra dispensación. Gloria al Señor. Y que lo que Dios estaba diciendo en la profecía de Amós era que Dios no quería restaurar los rituales y los sacrificios del tabernáculo de Moisés en su iglesia, como algunos judaizantes modernos están promoviendo también hoy, sino más bien el nuevo orden de sacrificios espirituales establecidos en el tabernáculo de David. Los líderes de la iglesia primitiva entendieron que la profecía de Amós tenía que ver con nuestros días, y que tenía que ver con el cambio y la restauración de los sacrificios que David estableció nuevos en su tabernáculo, ¿entiende? No los rituales de la ley. Lo que abrió la puerta para que Jacob, el hermano en la carne del Señor y pastor de la iglesia primitiva, citara al profeta Amós, fue el conflicto que en ese tiempo la iglesia naciente estaba experimentando. Los judíos empezaron a experimentar un gran problema. Ellos no sabían qué hacer con todos los gentiles que se estaban convirtiendo al Señor. No sabían qué hacer. En realidad, eso no debió haberles sorprendido a ellos, no los debió haber alarmado, pues Cristo mismo los había comisionado a predicar y discipular a todas las naciones, o sea, a todos los gentiles. Pero la infantil iglesia judía todavía tenía problemas con aceptar a los gentiles dentro de ellos. La dificultad era si los gentiles convertidos debían o no guardar la ley. Esa era la gran dificultad. Si los gentiles convertidos debían circuncidarse. Ese era el gran problema. Ese era el altercado. Leamos lo que ahí sucedió para tener claro el panorama. Vamos a Hechos, capítulo 15, cuando los líderes de la iglesia primitiva citaron al profeta Amós y se dieron cuenta que esa profecía era para nuestros días. Gloria al Señor. Dice así, verso 5 del capítulo 15 de los Hechos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y empieza a citar la experiencia que tuvo ahí en casa de Cornelio. Y dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? No hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo
que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, parece ser que Jacobo era el pastor, el líder de la iglesia en Jerusalén, el gobernante de los ancianos ahí. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Verso 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré. Y ahora empieza a citar al profeta Amós. El tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Gloria al Señor. Voy a tratar, hermanos, de interpretar la conclusión a la que Jacob llegó en este conflicto. Él dijo en esencia que la profecía de Amós se estaba cumpliendo en la iglesia, que el precioso mover de Dios que hubo en el tiempo del tabernáculo de David se estaba repitiendo espiritualmente en la iglesia, y que Dios estaba usando esa experiencia para que las naciones gentiles buscaran al Señor. Además de eso, se sobreentiende que lo que Jacob estaba interpretando, al no poner ninguna objeción a lo que Pedro, Pablo y Bernabé dijeron, era que debido a que los rituales de la ley durante el tiempo de David perdieron importancia y fueron sustituidos por otro tipo de sacrificios espirituales, la iglesia no debía implementar de ninguna manera los rituales y sacrificios del tabernáculo de Moisés, sino más bien el nuevo orden de sacrificios del tabernáculo de David. En otras palabras, los gentiles no debían guardar los rituales de la ley ni circuncidarse, pues los sacrificios de la iglesia ahora eran otros, eran espirituales. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5 confirma esto. Ahí dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Gloria sea al nombre del Señor. Y podríamos citar todas las escrituras que ya vimos, como David ya no hacía sacrificios a la usanza de Moisés, sino sacrificios de júbilo, de acciones de gracias, de alabanza, de cánticos, todo esto. Ahora, es claro que la principal actividad entonces, hermanos, ahí en esa tienda de campaña de David, en ese tabernáculo sencillo, era la adoración continua a Dios con música ungida, con cánticos, con mucho gozo. Solo tenemos que leer el capítulo 16 de Primero de Crónicos, del verso 1 en adelante, y ahí nos vamos a dar cuenta de la actividad que había realmente alrededor de la tienda de campaña de David. Y quiero aquí hacer un comentario, hermanos. Es muy interesante ver que David no quitó, fíjese bien lo que voy a decir, no quitó, y esto no lo han visto muchos, no quitó el tabernáculo de Moisés, no lo quitó. El tabernáculo de Moisés estaba en Gabaón. Eso lo vemos en el verso 39 y 42, ahí de Primero de Crónicas, capítulo 16, verso 39 al 42. Y sobre todo resulta también muy llamativo que implementó música también en el tabernáculo de Moisés. Eso no lo han visto muchos. Pero David no quitó el tabernáculo de Moisés. Lo que hizo fue implementar música en el tabernáculo de Moisés también. O sea que había adoración en un tabernáculo y había adoración en el otro tabernáculo. ¿Saben? Hoy hay iglesias que si las analizamos, aunque tienen música buena, muy bonita, ciertamente están en el antiguo pacto.
todavía en el rito, espiritualmente en Gabaón, en el antiguo tabernáculo de Moisés. Mientras hay otras, espero que las nuestras sean de esas, que por lo menos intentamos tener los cultos a la manera del tabernáculo de David, ahí en Sión, donde los sacrificios son espirituales del nuevo pacto, con libertad, con gozo, con música, alabanza, danza, adoración, ungida, etc. Mis hermanos, los elementos principales en los avivamientos han sido y siguen siendo la música, la alabanza y la adoración. Por supuesto, la palabra también, pero estos elementos siempre han estado allí. Siempre en los avivamientos ha habido y sigue habiendo mucha música y adoración involucrados. En los tiempos de avivamientos, hermanos, los viejos himnos cobran un nuevo significado, como que fueran nuevos. Y sobre todo se propicia una nutrida producción de nuevos cantos. Cuando hay un avivamiento, empiezan a surgir nuevos cantos en la iglesia. Solo durante el avivamiento de Juan Wesley, en los años 1700, se produjeron más de 6,000 himnos por su hermano Carlos Wesley. En los cultos era tan importante la alabanza y adoración como la predicación en esos días. Durante los avivamientos ya no se canta, hermanos, fría y mecánicamente. Por el contrario, se participa en la alabanza y en la adoración de corazón, poniendo todo el sentido a lo que se está haciendo. Gloria a Dios. La música también deja de ser un entretenimiento, una parte formal del culto, ¿entiende? Se convierte en un verdadero momento de expresión, de alabanza y glorificación a nuestro Dios. Siempre que ha habido despertamientos espirituales en la historia, aún aquellos himnos antiguos que se consideraban hasta fuera de moda, comienzan de una manera maravillosa, hermanos, a cobrar nueva vida. Y cuando los creyentes sienten, tocados por el Señor, están sumergidos en esos ríos renovados y frescos de la alabanza y adoración a Dios. Ahora, algo que es bueno explicar es que la mayoría de las instrucciones sobre el asunto de la música, fíjese bien lo que voy a decir, sobre el asunto de la música, de la alabanza y de la adoración, fueron dados principalmente en el Antiguo Testamento. Si somos honestos, en el Nuevo Testamento no hay mucha información acerca de la música y de la alabanza. Sin embargo, eso no nos debe preocupar, no nos debe de preocupar a nosotros, ya que nosotros creemos en toda la Biblia. Y en Hechos capítulo 15, versículos 16 al 17, que ya leímos, es nuestra llave que nos abre la puerta a todo lo relacionado con la música de Dios en los tiempos de David. Como que nos traslada allá, porque nos está diciendo que eso se está restaurando. Entonces simplemente tenemos que ver qué es lo que se está restaurando y tenemos que irnos a los días de David, incluyendo también los instrumentos y la forma de adoración, ¿entiende? Es por eso que me parece que aquellos que no creen que se debe usar instrumentos hoy, porque hay iglesias que no usan instrumentos ni música ahora, porque según ellos no se menciona en el Nuevo Testamento, están totalmente errados, porque tenemos claramente la llave para que se nos abra todo el panorama de la música. Ahí en Hechos capítulo 15 versos 16 y 17. En realidad, esos 45 años que duró el tabernáculo de David en el Antiguo Testamento solo fue un anticipo, hermanos,
Nuevo Testamento y son nuestro modelo hoy para el tema de la música ungida y adoración. Las instrucciones sobre la música ungida y adoración ya estaban entonces dadas para nosotros por medio de David en su tiempo. Así que lo que necesitamos hacer es simplemente estudiar todo lo relacionado a la música, alabanza y adoración que se estableció durante ese periodo, durante ese tiempo de David. Todos los salmos que fueron compuestos en ese tiempo, hay que estudiarlos. También nos dan importante información del Nuevo Testamento, del nuevo orden, de alabanza y adoración que David practicó y que nosotros también debemos practicar. Gloria al Señor. Así que debemos ver todos los salmos que se compusieron en ese tiempo, porque nos están dando la información a ese nuevo orden de alabanza y adoración. De hecho, el libro de los salmos, hermanos, debería ser nuestro principal himnario. Repito, el libro de los salmos debiera ser nuestro principal himnario. ¿Sabe por qué? Porque eso sí es seguro. Eso sí es seguro que es inspirado. ¿Entiende? En cuanto a la letra, por lo menos, porque la música no la desconocemos. Pero en cuanto a la letra, sí. Amén. Gloria al Señor. Yo una vez fui a una iglesia donde no se cantaban otros cantos más que salmos. Solo eso se cantaba. Cuando yo le pregunté al pastor, me dijo, es que es lo más seguro. Me dijo, esto sí es inspirado. Lo otro no sabemos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, Mateo capítulo 26 y versículo 30 nos vamos a dar cuenta que Jesús cantaba salmos. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Está hablando de Cristo y los suyos. Amén. Pero cantaron un himno ahí. Probablemente algún salmo entre el Salmo 113 y Salmo 118, según los estudiosos, según los judíos. Y Pablo nos anima a cantar salmos también, hermanos, ahí en Efesios capítulo 5 y versículo 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Notemos cómo Pablo nos anima a cantar salmos. Colosenses capítulo 3 y verso 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La verdad es que no hay falta, hermanos, de información en su palabra sobre la música y alabanza y adoración genuinas. Ahora, un asunto importante. Los salmos, hermanos, no solo debemos leerlos y cantarlos. Repito, los salmos no solo debemos leerlos y cantarlos. Como toda la palabra del Señor, los salmos también debemos obedecerlos. Obedecerlos. Así que lo que ahí se dice que hagamos, tenemos que hacerlo. Si no, solo tenemos información, pero no tenemos la práctica. En su momento vamos a ver lo que Dios nos dice en los salmos acerca de la música y acerca de las expresiones de alabanza y adoración que ahí están, que no debemos solo leerlas, sino tenemos que obedecerlas. En conclusión, podemos decir entonces, sin temor a equivocarnos, que la música y la adoración restauradas en su iglesia, hermanos, va a contribuir de una manera determinante para que el mundo no converso llegue al Señor en el avivamiento que pronto experimentará su iglesia. Leamos nuevamente lo que leímos ya en el capítulo 15 de los Hechos y versos 16
y 17. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Pero ¿qué dice inmediatamente? Para que el resto de los hombres busque al Señor. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hermanos, sin temor a equivocarnos, la música y la adoración restaurada en su iglesia va a contribuir de una manera determinante para que el mundo no convertido llegue al Señor en el avivamiento que pronto experimentará su iglesia, según estamos viendo acá. No podemos interpretar esta profecía, hermanos, que estamos leyendo acá, para otra época que no sea el avivamiento postrero, la cosecha final que tanto estamos esperando. Ahí dice que la restauración del tabernáculo de David, con todo lo que conlleva, provocará que el resto de los hombres busque al Señor. Aleluya. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre. Y esto no es otra cosa sino el gran despertar a nivel mundial que viene. Gloria al Señor. Esta palabra de Hechos 15, versos 16 y 17, sobre todo el verso 17, está íntimamente relacionado con Mateo capítulo 24 y verso 14, donde se nos habla de ese gran despertar, que es el próximo evento que la iglesia experimentará. Y será predicado, dice Mateo 24, 14, el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. La predicación, hermanos, del evangelio a todas las etnias, porque eso es lo que dice en el original, hermanos, y la música ungida de la iglesia hará que el mundo busque al Señor. Aleluya. Que el mundo inconverso corra al Señor. Esto es la cosecha final, el avivamiento postrero que todos estamos esperando. Gloria al Señor. Amén. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. ¿Cómo adorar en espíritu y en verdad? ¿Cómo adorar en espíritu y en verdad? En Juan capítulo 4 se nos presenta la famosa historia de la mujer samaritana. Y aunque hay muchas verdades preciosas, hermanos, que podríamos extraer de este relato, porque vaya si no hay luz ahí como para predicar, quiero referirme específicamente a los versos 23 y 24 que están relacionados con nuestro tema. Jesús le dice a esta mujer unas palabras que son la clave, el fundamento, lo indispensable que todo músico, que todo ministro de alabanza debe saber sobre la verdadera alabanza y adoración. Gloria al Señor. Dice así: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Estos dos ingredientes, hermanos, son determinantes para que nuestra adoración sea realmente agradable a Dios. Determinantes. Adorar en espíritu. Adorar en espíritu. En primer lugar, veamos lo que adorar en espíritu significa. Y para ello necesitamos considerar dos cosas. Repito, tenemos que ver en primer lugar lo que adorar en espíritu significa. Y para ello necesitamos considerar dos cosas.
Primero, ¿qué significa adorar en espíritu? ¿Qué significa adorar en espíritu? Y en segundo lugar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo adorar en espíritu, pues? Amén. Muy bien. ¿Qué significa adorar en espíritu? ¿Qué significa adorar en espíritu? La palabra griega que aquí se emplea para espíritu es pneuma, y significa corriente de aire, respiración, soplo, brisa. Eso es lo que significa. Esta palabra es usada indistintamente para traducir Espíritu Santo cuando se habla del Espíritu Santo, o para cuando se habla del Espíritu de Cristo, o cuando se habla del espíritu humano, incluso cuando se habla de espíritus inmundos, Así que debemos entender, hermanos, a qué espíritu se está refiriendo Cristo cuando le dice a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, Es interesante que la mayoría de traducciones o de traductores de las diferentes traducciones de las diferentes versiones de la Biblia traducen esta palabra con minúscula, sorpresivamente, la traducen con minúscula. Esto quiere decir que a criterio de los traductores, ¿entiende? No se está refiriendo aquí al Espíritu Santo. No se está refiriendo aquí al Espíritu Santo. Y si realmente no es así, obviamente entonces se está refiriendo al espíritu del hombre que ha sido vivificado por el nuevo nacimiento. ¿Entiende? Al espíritu regenerado ya del hombre, cuando ha entregado su vida a Cristo. Pues no podría estarse refiriendo a un espíritu de un no converso, de un inconverso, que está muerto en sus delitos y pecados, como Pablo dice, o sea, un no salvo. Tampoco puede estarse refiriendo obviamente a un espíritu inmundo, ¿entiende? Muy bien, si se refiere al espíritu humano, como la mayoría de traductores creen, porque lo ponen con minúscula, ¿entiende? La explicación sería la siguiente, yo solo estoy exponiendo. Recordémonos que somos trinos. Somos espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que nosotros somos. Así lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mire lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo y somos engendrados por la palabra, y nacemos de nuevo, nuestro espíritu es vivificado. Nuestro espíritu es vivificado y nacemos de nuevo. La nueva criatura radica en nuestro espíritu. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, en nuestra alma radica lo que conocemos como la vieja naturaleza, lo que somos, el pecado, el hombre carnal. Ahí todo eso está en el alma. Y nuestro cuerpo en realidad solamente es el vehículo, solo es el vehículo donde se manifiesta lo que somos. Cuando es nuestro espíritu vivificado, hermanos, el que inspira y dirige la alabanza y la adoración, lo estaremos haciendo entonces en espíritu. Cuando es nuestro espíritu, la nueva criatura en nuestro espíritu, el que inspira y dirige la alabanza y la adoración, lo estamos haciendo entonces en espíritu. Y la evidencia es que la presencia manifiesta de Dios viene, pues toda la atención es dirigida solamente al Señor. Es una alabanza y adoración correcta. Pero si dejamos que sea el alma, o sea la vieja naturaleza, quien presida y tome el control de la alabanza y la adoración, lo estaremos haciendo entonces en la carne. Y esto se nota, hermanos, se nota cuando alguien está en la carne y cuando está en el espíritu.
Cuando se hace en la carne, generalmente la persona trata de llamar la atención a sí misma, trata de atraer la atención a sí misma, de tal manera que la supuesta alabanza termina siendo un show lleno de orgullo y egocentrismo, ¿entiende? Donde lo que menos hay es presencia de Dios. Ahora, obviamente Dios quiere que el alma y el cuerpo, hermanos, por supuesto, participen en la alabanza y la adoración. Pero no desea que sea el alma la que tome el control, ¿entiende? Sino Dios desea que sea el espíritu, la nueva criatura en nuestro espíritu, la que tome el control. Filipenses capítulo 3 y versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, o sea, los judíos espirituales, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, el alma, no hay que tenerle confianza, ¿entiendes? Pero aquí en este versículo, también la mayoría de los traductores han preferido, hermanos, fíjese bien, traducir espíritu con minúscula, refiriéndose sin duda al espíritu humano redimido, quien debe tomar el control sobre el alma y cuerpo para que ellos sirvan y alaben a Dios. Nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, o sea, guiados por la nueva criatura en nosotros, no por la vieja naturaleza que está en el alma. ¿Estamos entendiendo? El Salmo 103 es un buen ejemplo también. Mire: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Quién está hablando? Entonces, la nueva criatura le está ordenando al alma y le está ordenando al cuerpo, a todo el ser, que bendigan a Dios. Así se deduce en este versículo. Esta escritura también nos muestra entonces que el alma y el cuerpo deben estar sujetos al espíritu del hombre vivificado, a la nueva criatura en el espíritu. Muy bien, esa es una interpretación cuando se habla de espíritu, adorar en espíritu y en verdad, el espíritu humano vivificado. Ahora, si se está refiriendo al Espíritu Santo, porque hay algunos traductores que así lo ponen con mayúscula, los menos, pero hay. Si se está refiriendo al Espíritu Santo, la escritura de Juan 4:23, cuando dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu, ahora con mayúscula, diríamos entonces que para ser un verdadero adorador necesitamos forzosamente que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros y ser guiados por esa tercera y bendita persona de la deidad, el Espíritu Santo, entiende, en la adoración, Así lo sugiere nuestro libro de texto, el libro del pastor Holmes, así lo sugiere, que es el Espíritu Santo. Consideré pertinente hacer esta observación, ya que, como les dije, muchos de los traductores, hermanos, traducen espíritu con minúscula. Pero indistintamente, si se está refiriendo al espíritu humano vivificado o al Espíritu Santo, es claro que lo que tenemos que evitar es que nuestra alabanza y adoración sea en la carne, o sea en el alma, ¿entiende? Por supuesto, como les dije, el alma y el cuerpo tienen participación, pero ¿quién lleva la batuta? Ese es el asunto, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien, ve cómo hacerlo. Adorar en espíritu, vimos ya qué significa adorar en espíritu, y ahora vamos a ver cómo hacerlo. ¿Cómo adorar en espíritu, pues? Vamos a reflexionar brevemente sobre 4 claves o instrucciones que el pastor Holmes nos presenta en su libro, que nos ayudarán a alabar y adorar a Dios en espíritu. Gloria al Señor. La primera clave es libertad. Una de las principales labores, bueno, la primera es libertad, perdón. La segunda es gozo. La tercera es
paz. Y la cuarta es unidad. Unidad, repito. Primero, libertad. Segundo, gozo. Tercero, la paz de Dios. Y por último, la unidad. Muy bien, hablemos de la libertad. Una de las principales labores que hace el Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es libertarnos de toda atadura. Antes, hermanos, vivíamos cautivos. Antes vivíamos atados por el pecado. Antes vivíamos atados por el enemigo, problemas de demonios incluso. Pero gracias a Dios fuimos sometidos a un proceso de liberación. Por lo menos acá lo acostumbramos a hacer a todas las personas que van llegando a Cristo. Porque traen muchas ataduras y hay que desatarlos. Y el Espíritu Santo, hermanos, no solo nos libertó, sino que también fuimos bautizados en Él. Después de ser ministrados, también se nos ministró el Espíritu Santo y fuimos bautizados en Él. Y esto selló nuestra liberación. En 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 17 dice: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Libertad. La libertad es una de las experiencias que el Espíritu Santo nos da para adorar a Dios en espíritu. Libertad. Gloria al Señor. Tenemos que ser libres para poder adorar a Dios en espíritu. Estamos viendo cómo adorar a Dios en espíritu. 2. Gozo. Gozo. El segundo ingrediente para adorar en espíritu es el gozo. Cuando Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, obtuvo mucho gozo, hermanos, mucho gozo. De hecho, Cristo fue el hombre más gozoso que jamás haya existido. Pablo, citando el Salmo 45, dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 9: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de gozo y alegría más que a tus compañeros. Aunque no es el tema, quiero aprovechar para decir que aquí tenemos claves para tener gozo: amar la justicia y aborrecer la maldad. Si amamos la justicia y aborrecemos la maldad, Dios nos va a ungir con óleo de gozo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Uno solo ama la justicia, pero no aborrece la maldad. Y uno se aborrece la maldad, pero no ama la justicia. Las dos cosas necesitamos. Amén. Gloria al Señor. Pero ese gozo, hermanos, que Cristo tuvo, no era solo para Él. En Isaías capítulo 61, vemos que una de las labores del Espíritu Santo, cuando ungió a Jesús, fue usarlo para traer gozo también sobre nosotros. Sobre nosotros. El versículo 3 de Isaías 61 dice: a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Gloria al Señor. Así que el gozo genuino es una evidencia también que nuestra adoración es una adoración en espíritu. En espíritu. Ya vimos libertad, ya vimos gozo. Esos son claves para saber si estamos adorando en espíritu. Tercero, paz. El tercer ingrediente que evidencia si nuestra adoración es en espíritu es cuando la paz de Dios, hermanos, gobierna nuestros corazones. ¿Cómo se explica esto? Colosenses capítulo 3 y versículo 15, Pablo dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Gobierne en vuestros corazones. Y la palabra griega, estos lo han oído ustedes, los que son alumnos del instituto. La palabra griega para gobernar es arbitrar, arbitrar. Esto significa que la paz de Dios es como un árbitro en nosotros.
como un árbitro en nosotros. Y un árbitro, hermanos, es el que decide en cualquier juego o competencia. Él decide, porque es el árbitro, ¿entiende? Cuando alguien quebranta las reglas, ¿qué hace el árbitro? Es amonestado por el árbitro. Y así exactamente, hermanos, actúa la paz de Dios en nosotros, como un árbitro. Cuando algo en nuestra alabanza o adoración no anda bien, la paz de Dios, la paz del Espíritu Santo se altera y la perdemos. Así que debemos corregir inmediatamente el problema para que la paz del Espíritu de Dios regrese a nuestros corazones. Una escritura que creo que es clave para saber si la adoración es en espíritu y es genuina, es la que vemos cuando cantaron los ángeles al nacer nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 2 y versículo 13 y 14 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. O sea, estaba adorando a Dios y la paz de Dios allí. Otra versión dice: entre los hombres de buena voluntad. Otra versión dice: entre los hombres en quienes Él se complace. La paz de Dios es determinante, hermanos, para discernir si estamos o no entonces en la adoración correcta en espíritu. Si nuestro corazón no tiene paz, en la adoración algo anda mal seguramente. El cuarto elemento, la cuarta clave: unidad. Para adorar en espíritu, la unidad es también una clave que debemos considerar. El Espíritu Santo promueve la unidad, todos lo sabemos. Pablo nos exhorta en Efesios capítulo 4 y versículo 3 a tener solicitud para guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Notemos cómo el Espíritu Santo promueve la paz. Gloria al Señor. Y todos conocemos el Salmo 133 y versículo 1 en adelante, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Gloria al Señor. El buen óleo obviamente nos habla del Espíritu Santo, y claramente vemos que esa unción trae unidad. El Espíritu Santo entonces trae unidad. Para adorar en espíritu, un ingrediente, un elemento tiene que ser la unidad. Creo que la unidad atrae al Espíritu Santo, como vemos en Pentecostés, pero también creo que el Espíritu Santo atrae a la unidad. Ambos elementos, hermanos, van de la mano. Si no hay armonía, por ejemplo, en el grupo de alabanza, si no hay armonía, hermanos, o en la iglesia local, no podemos estar adorando en espíritu como congregación, o en espíritu como grupo de alabanza, ¿entiende? Si no hay armonía dentro del grupo de alabanza, o no hay armonía dentro de la congregación, no podemos decir que estamos adorando en espíritu. En conclusión, si estos cuatro elementos están operando en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, hermanos, estemos completamente seguros que estamos adorándole en espíritu. Amén. Gloria al Señor. Ahora, alto, mire, oiga, cuidado, mucho cuidado. Atención a lo siguiente. Existen dos enemigos que nos pueden desviar del blanco, de la meta, del propósito de nuestra adoración en espíritu.
¿Cuál es el blanco, la meta, el propósito? Es alcanzar su presencia, atraer su presencia, pero su presencia manifiesta. Porque Él es omnipresente, está en todos lados, pero queremos su presencia manifiesta. Amén. Dos enemigos que nos pueden desviar del blanco, hermanos. Primero, el formalismo, y segundo, el emocionalismo. Primero es el formalismo y el segundo es el emocionalismo. Y aquí tenemos este cuadro, esta imagen donde podemos ver el emocionalismo y el formalismo. Y vamos a ver la diferencia entre los dos y cómo estos son los enemigos que nos estorban para que lleguemos y demos en el blanco. El formalismo, hermanos, es tremendo. Muchas iglesias han caído en la trampa de los ritos, de los patrones establecidos. Programas rigurosos en las iglesias convierten con frecuencia los servicios, hermanos, en verdaderos desiertos. Cultos secos, totalmente. En muchas congregaciones se imprimen boletines y no está malo hacerlo, nosotros lo hacemos, pero el punto es que ahí se establece hasta los detalles más pequeños del programa de los cultos. Y Dios guarde si se altera eso. Incluyendo los himnos que se van a cantar, y esto generalmente limita, es una camisa de fuerza para el Espíritu Santo, ¿entiende? Limita el fluir del Espíritu Santo. Debo decir que aunque el formalismo es característico en primera instancia de las iglesias tradicionales, sobre todo aquellas que no tienen el bautismo en el Espíritu Santo, también las iglesias pentecostales que presumen de tener el bautismo en el Espíritu Santo no están exentas de este peligro. Tal vez no tengan boletines con cada especificación detallada del culto, pero han caído en un mero ritual, en un mero costumbrismo en cuanto al orden del mismo. De tal manera que esto se convierte en un obstáculo para el Espíritu Santo. Como dije, una camisa de fuerza. Pues muchas veces Él quiere hacer algo diferente, algo nuevo, pero como el programa así dice, así tiene que ser. Ahora, ¿cómo hacemos para averiguar si estamos cayendo en formalismo? ¿Cómo hacemos para averiguar si estamos cayendo en formalismo? Recordemos que los cuatro ingredientes para nuestra alabanza y adoración, para que nuestra alabanza y adoración sea equilibrada, son ¿qué? Libertad, gozo, paz y unidad. Pero el formalismo generalmente enfatiza en dos de ellos. ¿Entiende? El formalismo enfatiza en la paz y en la unidad. En la paz y en la unidad. Y deja por un lado los otros dos elementos, la libertad y el gozo. Los hace a un lado. Y todo ahí es paz y unidad. Paz y unidad. 9 sugerencias para evitar el formalismo. Cuando la tendencia, hermanos, de una congregación es al formalismo, uno enseñe sobre la libertad y el gozo, si es pastor. Enseñe sobre la libertad y el gozo. Predique sobre la importancia de dejar que el Espíritu Santo guíe las reuniones, ¿entiende? 2. Debido a que cada uno de nosotros tiene diferentes preferencias y formas para dirigir la alabanza, esto va principalmente para los directores de alabanza, se debe escoger entre los músicos y directores aquellos que ministren más libertad y gozo cuando se está cayendo en formalismo, ¿entiende? Incluye a panderos en la alabanza, porque los panderos siempre están relacionados
con el gozo, transmiten gozo. En la palabra encontramos que los panderos siempre están asociados con el gozo. Recordemos al pueblo de Israel ahí después de atravesar el mar Rojo, María y las doncellas cantaban y danzaban con panderos, con mucho gozo. 3. El líder de alabanza y los músicos deben estar dispuestos a no seguir los mismos patrones y fórmulas que tradicionalmente usan para guiar un culto. Cuando la presencia de Dios es fuerte y es difícil dejar de alabar o adorar, deben ser sensibles y dejar que el Espíritu fluya, no importa el programa. Aclaración: cuando sea de esa manera y el tiempo de la predicación ha llegado, porque sucede, ¿verdad? Lo propio es cederle con algún gesto discreto el tiempo al pastor, para que él finalmente decida si continuar o no con la adoración. Si él le autoriza al director continuar, debe hacerlo. Si no, el pastor mismo debe tomar la dirección del culto y continuar con lo que el Espíritu le indique. ¿Entiende? Más adelante vamos a entender más, porque yo voy a poner muchos más ejemplos. 4. El director debe escoger otros coros. Si la tendencia es el formalismo, pues escoja coros rápidos, alegres, de júbilo. Incluso antes de la reunión, los músicos pueden tocar música instrumental alegre para preparar los corazones de la iglesia mientras empieza el culto. Uno más. Si el director percibe que hay pesadez, que hay aburrimiento en la iglesia y él siente que ya agotó todos los recursos para tratar de animarlos, no trate de prolongar, por favor, la alabanza para forzarlos a entrar finalmente en el júbilo. Es mejor entregar el tiempo para el siguiente punto del culto. Quizá Dios quiera moverse en otra forma. Punto más. Procure incluir nuevos cantos. Esto traerá nuevas verdades, nueva unción. Esto ayuda en mucho a sacarnos de constantes repeticiones. Ya dijimos que puede incluirse coros alegres y todo, pero eso es una cosa, conocidos. Pero nuevos cantos, eso trae un nuevo despertar también. Nuevos cantos que no se han cantado, sobre todo alegres, para este caso cuando se está cayendo en formalismo. Los directores de alabanza deben procurar ser también, fíjense bien lo que voy a decir, sonrientes y amigables con los hermanos de la congregación, siempre. Esto le da confianza a la iglesia y es más fácil que le acepten y que fluyan con él en el culto. Si no son aceptados por los hermanos allá abajo, no lograrán convencer a los hermanos que los sigan en la adoración y en la alabanza aquí arriba en el púlpito. Le van a estar resistiendo todo el tiempo. Muchos directores no se dan a querer entre los hermanos y la gente les resiste, y entonces los cultos, los que sufren finalmente toda la iglesia, porque ¿entiendes? Oigo risas, no sé por qué. Hay gozo. Estamos saliendo del formalismo. Si ve cansancio, opresión de sueño, porque hay, vaya si no la hay, o pesadez en la congregación, pues si es el director de alabanza, puede detenerlos, puede detener la alabanza y empezar a hablar de una manera corta y agradable a la gente, animarlos a que adoren a Dios con la gracia de Dios, ¿entiende? Animarlos a hacerlo mejor porque no lo están haciendo bien y es para el Señor.
¿Entienden? Pueden parar la alabanza y exhortarlos un poquito. Por último, el líder de alabanza, el coro de apoyo y los músicos deben ser los primeros en alabar y adorar con gozo y libertad al Señor mientras ministran la alabanza. No podemos estar pretendiendo que todos entren en gozo si los de aquí están con una cara de caite, ¿entiendes? El gozo del Señor, por Dios santo. ¿Entiendes? Y los músicos ahí todos tiesos. No, hermanos. Definitivamente ellos tienen que ser los que están dando el ejemplo, ¿entiende? Esto va a ayudar a introducir a la congregación en el fluir de Dios con su propio ejemplo, ¿entiende? Si ellos levantan las manos, pues la congregación va a levantar las manos. Si ellos en el momento de que el canto hable de danza, danzan, entonces la gente va a danzar. Momento de aplaudir, aplauden, la congregación va a aplaudir. ¿Entiende? La congregación les va a seguir, pero sí, no se puede imponer algo que no se está haciendo aquí arriba. Y una cosa importantísima, los músicos, los directores y todos, hay veces no les toca tocar porque hay otros que están tocando y a ellos no les toca. Y cuando les toca, ellos quieren que lo hagan, pero ellos cuando están abajo no lo hacen. ¿Entienden? Cuando están abajo no lo hacen. O sea que solo cuando están arriba están haciendo el mate, ¿va? Pero allá abajo está dirigiendo a otra persona y ellos que siempre han dirigido o que les toca dirigir también en un próximo culto, no levantan las manos, no cierran los ojos, no oran, no danzan, nada. Y cuando están arriba quieren, entonces no hay, ¿entienden? Como que no hay ejemplo. Gloria al Señor. Dicen amén.